Comenzamos con la parashá Tetzaveh. Para todos les comento que esta es una de las parashiot más bonitas en el sentido que encontramos el gran amor y sobre todo la gran confianza que Akadosh Baruj Hu tiene en nosotros para darnos un poder tan grande sobre su creación, pero no se lo da a todo mundo, obviamente. La parashá Tetzaveh empieza diciendo: y tú ordenarás a los hijos de Israel y traerán hacia ti aceite de oliva puro, macerado para iluminar y encender la luminaria constante. Se refiere al candelabro. Pero dice ner, ¿verdad? Ner, ya sabemos que tiene valor 250. Y entonces empieza la parashá, Ve'atá tetzaveh, dice, Et bene Israel, beichu eleja shemen, zait. Entonces lo primero que nos dice es Ve'atá. Y tenemos que entender esta palabra, tiene un significado profundísimo que no habla del nombre de Moisés en toda la parashá. Moshe no aparece. Y luego dice, Ve'atá tetzaveh, tú ordenarás. Tú, te está hablando a ti, tú ordenarás. Y dice que traigas shemen, hashemen, aceite de oliva. Pero en realidad se refiere a neshama, que traigas tu alma. Pero también la palabra neshama, también podemos permutarla y poner shemone, que significa 8. Y curiosamente también es Shamnun, que es la puerta de la Nun. Ahí está la Nun, la puerta 50. Todo esto se va a relacionar y lo voy a explicar y vamos a entender poco a poquito. Tetzaveh significa ordenarás. Y esta porción de esta parashá no tiene aparentemente orden cronológico, es decir, conforme al tiempo, debería de aparecer después del becerro de oro. De hecho, varias parashiot después del becerro de oro. Entonces, ¿por qué Akadosh Baruj Hu puso esta parashá aquí? Y es que nos va a hablar de el piloto, el operador, el cerebro que opera el tabernáculo. Nos acaba de explicar toda esta máquina cósmica que es el tabernáculo y nos dice que el operador tenía 8 vestimentas, 8 shemone, pero también para operarlo necesita tener neshama. Es decir, el que entra al tabernáculo tiene que tener un alma espiritual, no un alma biológica. Pero además también nos dice que el operador opera esta máquina en Shamnun, en Shabbat, en la puerta 50. Entonces esta parashá no menciona el nombre de Moshe, sino que le habla en tercera persona. Y te dice, ve y dile, ve y haz. Y es que sabes que cuando tu padre es el dueño del mundo, es el dueño de todo, del aire que respiras, de los pájaros, del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, y te da una orden y te dice, tú ve y haz, tú dile. ¿Te das cuenta del poder que le dio al hombre? Y es que la palabra atá, la vamos a explicar, es de la Aleph a la Taf, 22 letras hebreas que representan los 12 signos del zodiaco, los 7 planetas y además los 3 elementos, agua, fuego y aire. Toda la creación está contenida en la palabra atá. Pero no le dice atá, le dice veatá, es decir, solo al que tiene la vav.
Solo al que tiene la conexión que une el mundo de arriba al mundo de abajo, ese es el piloto del tabernáculo, ese que sabe unir el Shabbat, ese que sabe unir el tabernáculo y es el verdadero piloto. Y ese somos nosotros. Pero somos nosotros cuando estamos vacíos de nosotros en nuestro ego y llenos de Neshama, donde entonces Akadosh Baruj Hu regresa a tener su trono en este mundo, porque nosotros le dimos su trono, que es Gesed. Es decir, ¿cuál es la mayor bondad? ¿Cuál es el mayor Gesed? O permitir que Akadosh Baruj Hu habite en nosotros. Entonces, a raíz de que Moshe, que también cuando lo permutas es Hashem, Moisés pidió que lo borraran de su libro. Le dice a Akadosh Baruj Hu, bórrame de tu libro para salvar al pueblo de Israel. Pero ¿quién le dice que lo borre de su libro? Aquel que tiene la Vav. Moshe tiene la Vav. Tiene un pacto de una pureza sexual impecable. Tiene la capacidad, Moshe, que lo que dice su boca o lo que medita Moshe literalmente se convierte en un decreto. Ese es el poder del hombre perfecto. ¿Por qué ocurre esto? Porque Moshe era un líder misericordioso. ¿Y dónde obra la misericordia? En la Sefirat Tiferet. Le da el nombre de Yud-Ke Vav-Ke. Es un líder que tenía la Vav. Solo aquel que tiene la virtud de la misericordia, que es capaz de borrarse a sí mismo por el beneficio de otros, ese tiene la Vav. Es quien se da, quien da su vida, quien da sus noches, quien da su conocimiento, su energía y su fuerza para la libertad de otros. Ese es un verdadero líder. Literalmente, quien tiene la Vav está apegado a la Shejina. Cuando dice que es la Shejina, es la presencia divina en este mundo. Entonces, Veatá. Veatá, aquel que tiene Veatá, es decir, Aleph Alatav, y que también lo une con la Hei de Binah, ese que tiene la conexión con Shabbat y tiene control del mundo, ese tiene la Shejina. Es la presencia divina en este mundo. ¿Por qué? Porque es Akadosh Baruj Hu que se ha hospedado en esa persona para dirigir la maquinaria completa. Akadosh Baruj Hu no tiene manos. Sí tiene manos. Oye, pero ¿cómo? Estás diciendo una barbaridad. Tiene las manos de aquel que le hospeda adentro de sí. ¿Tiene ojos? Sí. Tiene los ojos de aquel que le hospeda dentro de sí. Por eso el que tiene a Kadosh Baruj Hu dentro de sí no ve maldad. Por eso el que tiene a Kadosh Baruj Hu dentro de sí no usa sus manos para mal. Por eso el que tiene a Kadosh Baruj Hu para sí, yo siempre les he dicho, no es que tienes dos manos, sino para qué las quieres. No es que tengas una mujer, sino para qué la quieres. No es que tengas 5 mujeres, o 10 manos, o 20 ojos, o 40 cabellos. ¿Para qué los quieres? Sin embargo, las consecuencias de una palabra que le dijo Moshe a Kadosh Baruj Hu fue un aspecto negativo de su boca. Esto genera consecuencias. El tzadik genera decretos. Dice mi hija, con mucha razón, papá, no digas, por favor, porque se convierte en decreto. Y tiene razón. Gracias a Dios. Fíjense nada más lo que voy a decir. Es una barbaridad lo que voy a decir. Gracias a Dios, nosotros tenemos tan poca santidad, desgraciadamente, que por eso ante la inmensa cantidad de brutalidades que decimos, yo creo que somos tan impuros que por eso no ocurren. Gracias a Dios. Porque si fuéramos conscientes de verdad lo que podríamos ocasionar, nos daríamos cuenta que cada vez que criticamos o hablamos de una persona, le metemos literalmente balazos a esa persona y la destruimos. Pero hay un gran secreto en esto que nos revela el Gaón de Vilna.
Y es que Moshe falleció el 7 de Adar. Y esa es la fecha aproximada en que se lee esta parashá. Curiosamente, cuando Moshe no aparece en esta parashá, es cuando se lee esta parashá. Cuando Moshe dejó de estar en este mundo, es cuando se lee esta parashá. O por las fechas muy cercanas. Ese día 7, aquí viene el secreto. Ese día 7 es el valor de la letra Zain. Vean qué bonito. El 7 de Adar muere Moshe. Y la letra Zain representaba el bastón de Moshe. ¿Qué es el bastón de Moshe? Una Vav con una Yud. La Vav era el bastón y la Yud, la semilla, pero también la meditación de Moshe que se convertía en decreto con la Vav. Dice el Or Ahaim que la parashá comienza Veatá tetzaveh, y tú ordenarás. Y la palabra tetzaveh, ordenar, tiene la misma raíz de Tzevet, que significa unir, unión. Es decir, le dice, tú te unirás al pueblo de Israel. En el momento en que Moshe desaparece de este mundo, la chispa de Moshe está en cada uno de los que se unen al pueblo de Israel. La llevamos adentro. Y es que Moshe permutado es Hashem. La chispa de Hashem está en cada uno. Porque Moshe también es Hashem. Por eso no está enterrado. Y no estoy diciendo que el hombre Moshe es Dios, para nada. No estoy diciendo eso. Simplemente digo que la permutación del nombre de Moshe en la parashá es cuando le dice, habla a Moshe. Sí, te está hablando Hashem, te está hablando a ti. No le está hablando a Moisés, el hombre físico, te está hablando a ti. Por eso no está enterrado. Porque la chispa de Moshe está en todos nosotros. Y eso es lo que nos enseña esta parashá. Si entendiste este punto y es que Hashem vive dentro de todos nosotros, ya entendiste quién es el Kohen Gadol, ya entendiste por qué vive contigo a través de la Neshama, ya te das cuenta por qué tienes que hacer Shabbat, porque el Shabbat y Hashem Shamnun, tú le haces bajar adentro de ti y copiloteas el tabernáculo, que es el Shabbat. Tú eres el piloto. Y en ese momento tú tienes que dejar que Hashem nos guíe siempre y pedirle, guíame. No me dejes guiarme con el pectoral. No me dejes ver con mis ojos de frente. No, enséñame lo que viene atrás de mí. Lo que no veo es una ordenanza para unir el mundo espiritual y traerlo al mundo físico. Eso es Beatá. El tabernáculo, para que lo entendamos, era así como la película de Marvel o la película de este tipo. El tabernáculo era una maquinaria cósmica que junto con su cerebro operador interior, que es el Kohen Gadol, reproducía a Adam Kadmon, es decir, a la creación del cosmos, al hombre primordial. Nosotros somos la reproducción mini del Adam Kadmon. Somos el cosmos. Nosotros, esa chispa de Hashem dentro de nosotros está ligada a través de unas venas cósmicas que cuando nosotros tenemos una emoción altera esas fibras cósmicas, y cuando nosotros damos una orden, también da una orden. Y cuando el cosmos escucha que esa voz viene de una chispa de Hashem, tienen que responder las fuerzas astrales. Esto lo explica el Arizal. Era una ingeniería que reproducía esa capacidad de plenitud. Porque quien tiene a Hashem dentro de sí es el dueño del mundo. ¿Saben por qué? Porque la palabra Shemone, que son las 8 vestimentas que tenía el Kohen Gadol, 8, cuando lo acuestas,
Es el símbolo de infinito. Y es también igual a Neshama. Porque quien conecta con la Neshama, conecta con Akadosh Baruj Hu mismo, que es infinito. ¿Y dónde conecta? Dentro del tabernáculo. El único que podía entrar al tabernáculo, el único, era el sumo sacerdote. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera puede hacer Shabbat. Porque no cualquiera sabe lo que es el respeto al Shabbat. No cualquiera es el trono de Akadosh Baruj Hu. Tiene que cuidar su boca, tiene que cuidar sus pensamientos, tiene que cuidar su alimentación, su forma de actuar, cómo se lava las manos, cómo hace todo absolutamente. Ese es el que es el trono de Akadosh Baruj Hu. Es el Tzadik. Y el Kodesh HaKodashim. Fíjense, el tabernáculo tenía que aceptar al Cohen. Era como un transformer, como los Transformers. O sea, no cualquiera podía entrar en el Transformer, sino el Transformer reaccionaba en forma negativa. Era como poseído, ¿no? Entonces, una vez que el Kodesh HaKodashim aceptaba la pureza de ese Cohen, porque si no, han de saberlo, moría el Cohen cuando entraba. Cruzaba la cortina y por eso llevaba unas campanillas que estaban debajo de unas granadas que representan la Geburá, porque es Rosh Hashanah. Entonces había un juicio sobre el sacerdote que tenía un pensamiento, una acción impura y moría. Entonces, si no se oían las campanillas que sonaban dentro del tabernáculo, lo jalaban con una cuerda literalmente porque se había muerto. Entonces, era el piloto de la máquina. Y su ropaje, que eran 8 piezas, es igual al número de Sefirot que hay de Malhut Binah. También 8. Shemone, Shamnun, el Shabbat, la letra Nun, igual que Neshama. ¿Cuántas casualidades, no? ¿Por qué se conectaba con el infinito dentro de ese tabernáculo? Porque cuando una relación conyugal, una relación sexual, está llevada a ese nivel de Kedushá, los pensamientos que se funden son infinitos. Y ese pensamiento, esa emoción, se transmite por todo el sistema neuronal cósmico. Y es Akadosh Baruj Hu mismo que usa al hombre y a la mujer para dar órdenes y crear eventos en el mundo. Ese es el poder que nos dio. Pero entendamos un aspecto aún más increíble. El Adam Kadmon y el tabernáculo son todos los elementos a que nosotros debemos parecernos y trabajar día con día. Las barras del arca, la pureza del oro del arca, los 2 querubines, las cortinas, las 15 ojillos, los 4 codos, todo eso es la descripción a lo que nosotros tenemos que asociarnos todos los días para parecernos y convertirnos en un símil del Adam Kadmon. La persona tiene que empezar a trabajar primero en sí mismo y después, luego se trabaja en el prójimo, en su prójimo. ¿Eso no se parece al trabajo de los levim, de los levitas? Que primero el levita tenía que pasar por un proceso de purificación, rasurarse el pelo, hacer mikvé, prepararse, etc. Y después no dedicaba todo su servicio para los demás. ¿No se parece la carrera de un levita a nuestra propia carrera? ¿No es aquel que a través del tiempo se convierte en amigo de Akadosh Baruj Hu porque siempre lo lleva adentro? Entonces, ¿quién haría una estupidez de querer tener una relación sexual incorrecta? ¿Quién quisiera comer algo impuro? ¿Quién quisiera no hacer Shabbat? Solamente aquel que está loco, que quiere darle una patada, Hasbe Shalom, al Creador y sacarlo de sí. Y entonces ser ocupado por un ocupa, por un paracaidista, para que entonces toda la Geburá, toda la fuerza y el rigor venga contra de él, porque para eso fue creada. Aquella persona que empieza a corregir sus deseos hasta el grado de recibir para otorgar. Ese es el levita.
Es el que convierte el lado izquierdo de Leví y lo convierte en una vida para dar a los demás. Toda la parashá nos habla de cómo debemos aprender a corregir nuestros 613 ordenamientos. No, nuestros 613 deseos. Cada mitzvah, cada ordenanza está relacionada con uno de nuestros deseos. Así es que analízalos. Y ahí está la labor donde tenemos que trabajar. Hay que corregir 613 deseos. En una y otra forma. Así como Moshe fue capaz de anularse completamente en favor de los demás, o sea, aclarémoslo. Cuando Moshe decidió anularse de este libro, salvó 3 millones de personas. Por decir a Kadosh Baruj Hu, si tú tienes la razón, entonces yo me anulo. ¿No es el caso de lo que pasa entre Ucrania y Rusia en este momento? Que un presidente decidió ser el héroe de la película y a cambio han muerto millones o miles de personas. No, ¿sabes qué? Si tú tienes la razón, entonces yo me borro del mapa, porque yo no voy a ser un asesino de mi propio pueblo. Eso cambió un decreto de Akadosh Baruj Hu. El Cohen es aquel que tiene el grado de recibir para dar a los demás. Ese es el Cohen. Eso es Shabbat. Por eso se considera líder del pueblo, porque tiene dominio de todos sus deseos y por eso lo aceptaba el Kodesh HaKodashim, porque ha dominado sus deseos. Por eso no cualquiera puede tener una relación sexual pura, porque le gana la emoción del cuerpo. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando la emoción del cuerpo te rebasa y es emocionante, da la casualidad, y lo voy a explicar, que estás desbordando por fuera del árbol de la vida. Esa gran emoción que sientes en una cosa, esa energía que no estás controlando. Y tiene consecuencias. Así hace a subirte a la montaña rusa, es desbordar una energía innecesariamente. Es un nivel que cuando encuentra diferencias, fíjense, es un nivel que cuando tú traes esta energía y dominas tus deseos, si no dominas tus deseos, la diferencia, pongan muchísima atención a lo que voy a explicar, la diferencia de lo que no dominas en tus deseos va a desbordar en el otro. Puede ser en una forma positiva. Es decir, el amor que tienes es tanto que no lo puedes contener, que lo empiezas a irradiar a otros. Pero tu egoísmo es tanto que no lo puedes contener, que empiezas a quitarle libertad o amor o alguna cosa a los otros. Dice Akadosh Baruj Hu que aquel que tiene la capacidad de recibir para dar, ese es un pueblo de sacerdotes. El que enseña la Torah a todas las personas para volverlos aptos de ganar esa cualidad. Esta labor que estamos haciendo en este momento, eso es convertir a los demás en un pueblo de sacerdotes. Es transformar su deseo de recibir para que se conviertan en un deseo de dar y volverlos aptos para ese tabernáculo. Aquel que es capaz de anular su locura física y por el contrario, disfrutar la herramienta física, que es diferente, anulando el excedente y no lo necesario. Tomamos del exilio para dar luz de regreso. Utilizamos la ignorancia para llenarla de sabiduría y volver a unir todas las chispas que fueron dispersas del Adam Kadmon. Es precioso esto. Pero entonces me pregunté, es una pregunta que me hice estudiando la parashá. ¿Por qué si llevamos 1500 años sin templo, profundizamos más en el tabernáculo, que es un templo móvil? Ya no tenemos templo. Tenemos más de 1500 años sin templo. Entonces, ¿para qué seguimos estudiando? Porque en la era del Mashiach, el pueblo de Israel tendrá las mismas ropas que el Cohen Gadol, pero estarán vestidos metafísicamente como el sumo sacerdote.
sus vestiduras no serán físicas, serán metafísicas. Todos entenderán el propósito de cada vestimenta. El conocimiento metafísico, aclaro, no se trata de un uniforme religioso. No. Se trata de la capacidad de resolver el qué y el por qué de las cosas. Esa es la vestimenta metafísica que vamos a tener. Vamos a poder entender el qué de todo lo que nos pasa y el por qué de todo lo que nos pasa. Y entonces vamos a entender un solo criterio. No vamos a ser bipolares, bicerebrales. Todo este ropaje es simplemente para que el sumo sacerdote pueda entrar en esa cortina, en la cortina del Kodesh HaKodashim, y no se muera. Pero más que no se muera, para que pueda tomar el control de mando, moldeado conforme al hombre primordial. ¿Y qué es moldeado conforme al hombre primordial? No te entiendo. Es el hombre antes de la serpiente. Un hombre no influido por sus 5 sentidos. Ese es el hombre primordial. La orden de Perú Urbú, no solamente de crecer y multiplicaos, no solamente es una orden física, es la orden de multiplicar esa conciencia que había en el hombre primordial en todo el pueblo de Israel. Esa es la responsabilidad del proselitismo, es crear conciencia en los demás. Entonces, el peto, el pectoral, permitía unir la comunicación del mundo superior con el mundo inferior. Eso es lo que hacía. El sacerdote tenía una placa que decía Kadosh Lashem. Así decía la placa, Kadosh Lashem. De un lado, la Yud y la Vav. No es como lo conocemos, Yud y Vav. Y de la otra tenía las 2 Hei. Eso hace referencia a que siempre debemos de llevar el nombre de Yud He, Vav He. Dividía Yud He arriba y Vav He abajo. Ahí mismo, separándolo. Y debemos de llevar ese nombre en nuestra frente. Explíquele ahí algo maravilloso. Me voy a meter en un tema técnico, voy a ir despacio. Cuando el intelecto de Abba, es decir, de Jochma, la visualización, la meditación, tú meditas algo, entra en Zeirampin, la emoción, hay una radiación de luz. Esa radiación de luz rebasa esa capacidad para contener esa luz. Es decir, Jochma es una energía de una potencia tan grande que no cabe en ese cono de Zeirampin. Un cono, como si lo viéramos como un embudo que acaba en Yesod. Lo que escapa de ese embudo se convierte en el proceso físico. Eso lo explica el Arizal, ¿eh? ¿Qué hace ese embudo de Zeirampin? Acelera el caudal de energía. Pero en las diferentes sefirot produce fricción. Porque toma formas. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot, Yesod, toma formas. ¿Sí? Son manifestaciones de esa esencia divina. Y produce fricción. Y cuando tenemos una cosa incompleta en esa sefirot, esa fricción truena. O sea, o se flexiona o explota. Y presiona el embudo, que es todo Zeirampin. Genera estrés. Ese estrés es llamado Yesod. Es decir, se produce un momento flector, o sea, o de flexión, o un momento de rompimiento. Eso sucede cuando bajamos esa energía de Jochma, se expande o se rompe la vasija. Aún así,
siempre hay más energía de Jochma que la que Zeir Anpin puede contener. Y eso lo puedes ver en una meditación. En una meditación ves cosas que es prácticamente imposible describirlas en su totalidad. O sea, el nivel de detalle de una meditación es muy superior en información. Es como una información que baja en un disco duro y tú la tienes que meter en una memoria pequeñita. Básicamente, esa es la diferencia. De hecho, cuando nosotros decimos que algo está emocionante, ¡ay, pero qué emocionante está esta película! ¡Qué emocionante está lo que estoy haciendo! Quiere decir que está a punto de romper o flexionar. Lo que no metaboliza Zeir Anpin, lo que no se puede digerir en Zeir Anpin, queda en estado intelectual. A eso incluso le podemos llamar inspiración. No se materializa. Pero cuando esa inspiración llega a intelectos similares, aun cuando no se materializa, entonces hay una unión que hace que esos se sumen con ese propósito. Aunque no se materialice. Oye, mira, yo estoy pensando en hacer este negocio. Oye, pero qué buena idea. No se ha materializado, estamos hablando de ideas, pero esa energía que todavía que se está conteniendo tiene un excedente y ese excedente se puede compartir con otros a través de la matriz divina. Es increíble. Eso es lo que se le llama y actúa como luz circundante. Es decir, es la energía potencial que está dentro de ti. Todo lo que puedes manifestar es un estado potencial que envuelve Zeir Anpin. Es increíble esto. Nos está explicando la ingeniería de cómo funciona la materialidad desde el pensamiento. ¿Y de dónde salía esa inspiración? De la frente del Cohen Gadol. Por eso cubría con una placa sólida de oro llamada tzitz. ¿Sí? Esa placa era para que esa inspiración que radiaba no lastimara a las otras personas. Ese brillo de la frente es una manifestación de la visión que empata con la fuerza creadora, porque viene de Jochma. La banda de tzitz, así lo describe, tzitz, representa Jochma. Y la protección de esa irradiación, la banda, es Binah. Puesto que contiene la manifestación de Jochma. Es decir, Binah contiene toda la radiación que viene de Jochma y entonces lo verbalizamos y lo materializamos. Le da la primera forma a Binah. Por eso el tzitz se ponía por encima del tefilín de la cabeza, o sea, por encima del tefilín que representa Binah. El tefilín, para que todos lo sepan, el tefilín representa Binah porque contiene la Shema, los parches de la Shema, que une Binah y desciende por Zeir Anpin. Este tzitz le corresponde el nombre de Yud He Vav He, que se abre con Yudim. ¿Ok? O sea, es el nivel de Jochma. Yud Vav Dalet He Yud, Vav Yud Vav He Yud. ¿Cuántas Yud tiene? 4. Que representa haber cruzado los 4 mundos, que son las 400 puertas. Y si se le agregan a ese 400 físicamente las 4 Yud, o sea, son 400 más el valor de cada Yud, nos da 404 que representan el nombre Kuf Dalet Shin Kadosh, que es el nombre que cruza la cortina donde tenemos Zeir Anpin. ¿Qué le falta a Kadosh? ¿Qué acaba de decir? Kuf Dalet Shin. La Vav. ¿Y qué es la Vav? Zeir Anpin.
Es lo que conecta Kuf Dalet Shin 400 con los demás mundos. Un gran secreto este. Kadosh es el cruce de la cortina que tenemos de Seirampín para llegar a Kodesh. Y Kodesh nos permite llegar en la última cortina, al Kodesh HaKodashim, al tabernáculo, al Santo Santorum donde estaba el arca. Esta luz que transmitía el Cohen a través del tzitz de la cabeza llegaba a todas las personas. Y lo que hacía es que unía a las personas o las avergonzaba en esa inspiración. Y esa vergüenza que le daba a la persona lo purificaba. Eso es lo que hacía el Cohen Gadol. La idea de la cortina es que esa cortina puede ser opaca o translúcida, según la inspiración de la persona y según el intelecto Da'at. Dependiendo del intelecto que tiene la persona, va a ser opaco o translúcido. Es decir, va a poder ver el mundo espiritual o no. ¿Y de qué depende el Da'at? De la percepción del ser humano. Si la persona ve bueno y malo, se opaca su Da'at. Si la persona solamente tiene una visión unilateral, es transparente. El Aarón, que era el que entraba en el Kodesh HaKodashim, Aarón, ¿qué es el Aarón? Es el cerebro humano. En el momento en que perdamos la dualidad que hay en nosotros, vamos a entender una frase que es: su nombre será uno y Dios será uno. Es perder la dualidad que hay en nosotros. Entonces, lo anterior se entiende cuando empieza la parashá. Les acabo de dar los antecedentes de la parashá. Cuando empieza la parashá y dice: cuando unes la luz suprema de arriba con la luz suprema de abajo, se forma la palabra Atá. Ahora sí lo podemos entender. Se refiere a la Shejiná. Atá es de la Aleph a la Tav con una G. Tenemos la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra y la letra Hei, que es la que agregó a Abraham. ¿Por qué? Porque en ese momento le dio la fuerza de poder tener un hijo. Le conectó la Shejiná. Después de que vinieron los ángeles y hospedó a Kadosh Baruj Hu dentro de sí, le agregó la letra Hei. Le dijo: ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Es decir, le dio la capacidad de materializar en este mundo. Por eso está ligado con el poder que nos da a Kadosh Baruj Hu en esta parashá y te dice: y tú ordenarás. Le dice a su esposa, literalmente a Abraham, prácticamente: embarázate. Le da una orden: te embarazarás, punto. Tendrás un hijo. Lo que dice Kadosh Baruj Hu, se lo dice a Abraham. Vino a Kadosh Baruj Hu y me dijo que te vas a embarazar. Y como se lo dijo a Abraham y a Kadosh Baruj Hu le dijo Beatá, pues entonces embarazó. Es una orden, no hay más. Es impresionante. Entonces, esta letra Hei de la palabra Beatá que le agregó a Abraham, ojo, nosotros tenemos que visualizarla. Cuando decimos Baruch Atá, tenemos que visualizar el Atá. Lo que estamos haciendo cuando decimos Baruch Atá es uniendo el flujo del grifo de arriba con el recipiente de abajo. ¿Qué es el mundo supremo? Es Olam Atzilut. Ese es el mundo supremo. Esa es la luz que viene de la luz suprema. Atzilut. Keter, Jochma y Binah. En ese mundo no existe, a nivel de Keter no hay dualidad. A nivel de Jochma no hay dualidad. No hay rigor, no hay severidad. Eso es Shabbat. Eso es Shabbat. Entonces, la luz suprema es el Shabbat. Esa es la luz suprema. Y ese no tiene que soportar el rigor. El que hace Shabbat no tiene que soportar el rigor. Oye, pero es que yo empecé a hacer Shabbat y todavía hay muchas broncas que tengo en mi vida. Sí, estoy de acuerdo. Ahora te falta hospedar a Kadosh Baruj Hu dentro de ti. Ya tienes el tabernáculo, pero el tabernáculo todavía no te ha aceptado. Todavía cuando te metes al tabernáculo te da de palos. Entonces el Shabbat es una herramienta
anti-rigor, anti-severidad. Moshe aparece numerosas veces. De forma oculta en la parashá, en la palabra atá y beatá. Es decir, la luz de Zeirampín se pega a Malhut, se pega al mundo físico. Es la capacidad de unir la luz y la vasija. Eso es beatá. Pero por eso no solo viene precisamente la palabra atá, sino empieza la parashá diciendo beatá tetzaveh. Y eso hace referencia a que Moshe Rabenu se sirvió de la letra Vav, explica mi maestro. Él se sirvió de la letra Vav, que representa la sefirá Tiferet. Se dedicaba a los demás. Primero hizo teshuvá él, y ahora le enseñó y dedicaba a corregir a los demás. Que tiene la sefirá Tiferet, tiene una cualidad. Tiene conexión con todas las sefirot. Con todas está comunicada. Y es la única que conecta con todas las sefirot y también desemboca en Yesod. Por eso la importancia de Tiferet. Tiferet aterriza, siendo sol, ¿verdad? El sol, aterriza en la luna, que es un embudo. Y de ahí, de ese embudo llamado la luna, llega toda la fuerza hacia la tierra. Cuando nosotros, pongan mucha atención, porque aquí está la conclusión, cuando nosotros sabemos controlar las inteligencias que habitan en la luna, a través, metafóricamente, de Yesod, que es el Sod de la Yud, entonces controlamos lo que pasa en la tierra. Pero si son las inteligencias de Yesod, es decir, de las emociones y de la luna, las que toman servicio sobre nosotros, entonces nosotros somos un títere manipulado por todas estas fuerzas. Emociones, miedos, dudas, aflicciones, depresiones, impactos, asustaciones, todo lo que acá menciones, ¿no? Canciones. Por eso el que medita es llamado Hijo de Dios. Aquel que sabe unir su alma con su cuerpo, ese es llamado por el Zohar el que está cerca del Creador. ¿Cuál es el Creador? Akadosh Baruj Hu. ¿Y qué es lo que está cerca? Tu cuerpo. Ese es el que une a su alma con su cuerpo. Entonces, dentro del tabernáculo estaba el Kohen Gadol, ¿no? Prácticamente un hombre perfecto. Dependiendo de su trabajo dentro del tabernáculo, se observaba el resultado en el pueblo de Israel. Así es tu vida. Dependiendo qué tan bueno eres trabajando en el tabernáculo, eso es lo que pasa en tu vida afuera. Tenía un pectoral con varias piedras. Claro, Las piedras no eran un amuleto, porque luego hasta en algunas organizaciones religiosas andan hasta regalando las piedras como amuleto. Era el pectoral del juicio. ¿Por qué? Porque ahí, en ese pectoral del juicio, se impartía justicia. ¿Y qué es su justicia? ¿Qué es Tzedek? Justicia, el tramo que une Yesod con Malhut. Es decir, tenía el poder de que lo que el Kohen Gadol determinaba era el efecto que se producía en el mundo de afuera. Pues te tengo una sorpresa. Lo que pasa en tu vida es justo. Porque esa es la chamba que hacemos como Kohen Gadol en el tabernáculo. Así es que si te va mal afuera, es que todavía eres un sacerdote muy en proceso de educación, en proceso de formación. ¿Qué pasaba? Ese elemento llamado Hoshen, según el Talmud, las piedras eran grabadas, fíjense qué bonito esto, eran grabadas por un gusanito, un gusano llamado Shamir. Este Shamir era la mascota preferida del rey Shlomo, según el Talmud. Y ese gusano era el que cortaba las piedras para evitar que ese corte, ese golpe, asociara el impacto del rigor. El alma del pectoral era llamado Urim Betumim. El alma del pectoral. ¿Por qué era el alma? Porque tenía 12 piedras, una por cada tribu. Y cada piedra tenía 6 letras.
Urim Betumim es traducido como las luces perfectas. Y tenía este pectoral, tenía ese Urim Betumim, tenía un clav, o sea, un rollo kosher, ¿no? Un rollo de pergamino, con el nombre de 72 letras. Realmente es la representación del mundo físico. ¿Por qué el nombre 72 letras es tan importante? Porque es la representación del mundo físico, de la creación del mundo, las primeras 72 horas. Las 72 letras representan los primeros 3 días, 72 horas, como se plasma en Bereshit. Cuando las piedras se iluminaban, daban respuesta a las preguntas que se hacían en beneficio de la comunidad y en protección de Israel. Por eso es que cuando nosotros generamos una idolatría, es decir, generamos emociones nuevas que le dan una fuerza a cosas que no vienen del Creador, hacemos un cortocircuito que rompe toda esa fuerza espiritual. Y yo les pregunto, ¿cuántas emociones por día tenemos que no están conectadas con esa fuerza espiritual? De ahí que por eso afuera tenemos una bola de fuegos por apagar de todos nuestros cortocircuitos actuales o pasados. Hablemos entonces de las piedras del pectoral, un tema apasionante que contenían las 72 letras. Y vamos a dar explicación según Rabbi Haim Sonaná. El rubí, aquí para todos que aprendan cuál es la piedra que está ligada con ustedes. El rubí está conectado a la tribu de Reubén. Signos zodiacales con los que está ligado el rubí. Y con esto aclaro, es la energía de esa piedra que se asocia a ese signo zodiacal. No es que si te pones un rubí ya se eliminaron tus problemas. No. Simplemente es un potencializador que te asocia, un catalizador que te asocia con esa energía. Signos zodiacales: Libra, Cáncer, Aries. ¿Qué energía está asociada en esta piedra? Beneficios a la salud, porque sabemos que el signo Cáncer, la duda que hay dentro de ustedes, la indecisión que causa esto, el Amalek que hay dentro de Cáncer, que no sabe, híjole, ¿qué vas a estudiar, hija? No sé, todavía no sé. Oye, pues es que te quedan 6 meses para decidirlo, ya todos tus compañeros saben. Sí, pero yo todavía no. Claro, porque eres Cáncer. Y esa ambigüedad, esa ambivalencia es lo que tarde o temprano, Hasbe Shalom, se refleja en enfermedades. Un ejemplo, ¿no? Estoy dando ejemplos, no significa que es una constante para todos. Ayuda el rubí a las mujeres para quedar embarazadas. En caso también de hemorragias, ayuda a controlar esas hemorragias. Apacigua la ira, el enojo. Por eso me da la impresión de que está ligado con Libra, porque son medio disparados los Libra. Entonces, el rubí está asociado con fortalecer el corazón. Es decir, que la Sefirá Tiferet esté por encima de la Geburá para nuestros queridos Libra y para nuestros queridos Aries, que son también un poco impulsivos. Mantiene la salud de los ojos para que no lo que ves lo juzgues de forma inmediata. Y protege a la mujer de los abortos. ¿Por qué? Por las emociones negativas. El topacio. La piedra del topacio está ligada a la tribu de Shimón. Signos afines: Leo, Géminis y Tauro. El topacio ilumina los ojos, te ayuda a acrecentar esa visión espiritual de las cosas. Transmitir amor incondicional te vuelve más espiritual y asiste para evitar tentaciones prohibidas, entre ellas cometer adulterio. Ojo, cometer adulterio no es nada más que te ligues con una mujer, no. También cuando tu mujer está en la menstruación y tiene nidá,
le pertenece a Madim, le pertenece al Satán. Así es que tocar a una mujer en medio de su menstruación es cometer adulterio con el Satán. Ten cuidado porque te va a meter un palo bien duro. Entonces, la esmeralda está asociada con la tribu de Leví y los signos de Piscis y Géminis. La esmeralda, su color verde, genera una energía para tener sueños positivos. Por supuesto, el verde está asociado con la Geburá, es decir, para revertir la Geburá, evitar catástrofes naturales y también la comprensión del Talmud Torah, que está también ligado con el lado izquierdo. La turquesa está ligada con la tribu de Yehudá, con el signo de Leo, Aries y Cáncer. ¿Y quién era Yehudá? El que hizo Teshuvá frente a todos sus hermanos, el que ofreció su vida para poder rescatar a su hermano Benjamín. Le dijo, yo me la juego, ¿eh? Entonces, ¿qué es esto? Ganar las guerras. El que precisamente se despoja de su ego, gana las guerras. Vencer enemigos. ¿Por qué? Te generas enemigos con tu ego. Eliminar la angustia, la preocupación. Fortalece el corazón. Facilita también el dormir y evita deseos mundanos, deseos comunes del cuerpo. El zafiro está ligado con la tribu de Isahar. Sabemos que la tribu de Isahar, junto con Zebulún era un gran comerciante, e Isahar era un gran estudioso, un hombre de libros, un hombre un cabalista, que hizo un acuerdo donde con Zebulún repartían 50% ganancias. Zebulún le daba el 50% de las ganancias para que Isahar estudiara mientras Zebulún comerciaba. Está ligado a la tribu. ¿Quiénes son los estudiosos? Capricornio. Tauro, Leo. Ahuyenta el temor y la depresión. Porque estas personas nosotros tendemos a estar encerrados, ser muy analíticos. Entonces, ¿qué pasa? Genera una probable depresión. Te estás juzgando todo el tiempo. Aleja todo tipo de daño, riñas, pleitos. Normalmente el Tauro es muy obsesivo, muy necio. El Capricornio, demasiado perfeccionista. Leo, muy riguroso. Entonces genera pleitos continuamente, riñas. Protege los ojos para que no seas tan juicioso hacia el exterior e incrementa la paz y la amistad para que des a los demás, te asocies con los demás. Es la parte que le es difícil a Tauro, a Leo y a Capricornio, tener amigos, ser sociable, darle a los demás, estar continuamente con esto. Cuando ellos logran romper esa barrera, se convierte en un ser muy, muy hábil, muy superior, porque entonces ahora tiene la capacidad de enseñar a los demás. Protege de hechizos, de mal ojo, de cosas negativas, y representa el zafiro la nobleza y la humildad. El diamante está asociado a la tribu de Zebulún, que era la más rica de todas, que estaba, pues claro, era la más rica. Hizo sociedad con Isahar, que se dedicaba solamente a estudiar Torah. Buen negocio. ¿Quién fue el segundo más rico? Isahar, pues era el socio de Zebulún. Está en afinidad a Cáncer, Géminis y Virgo. Los Virgos son tremendos para los negocios. Y los Géminis tienen esa doble capacidad de su cerebro, trabajarlo en forma simultánea, por lo cual son negociadores espectaculares los Géminis. ¿A qué sirve? Precisamente a darle fuerza al brazo izquierdo, vence en tiempos de guerra, elimina la angustia, beneficia y eleva la energía para que no se enfrenten nada más en la parte material, elevar la energía, equilibra las cualidades personales, como lo hizo Zebulún, le dio la mitad, generó el equilibrio. Está bien que yo estoy en la materialidad, pero la mitad de lo que gano se lo voy a dar a Isahar, que Isahar solamente se dedica a estudiar Torah. Generó un equilibrio
en lugar de un egoísmo. Aprendió a recibir para dar. Ese es un Cohen. El ópalo, la tribu de Dan, es afín al signo de Capricornio, Escorpio y Libra. ¿Qué era la tribu de Dan? Dan viene de Din, el que emite el juicio. ¿Y qué pasa cuando emites juicios? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de Escorpio? Está continuamente ligado con la vulnerabilidad sexual. Libra, campeón en juicios, siempre diciendo bueno o malo, la balanza, juzgando siempre, Libra. Y Capricornio, todo tiene que ser como yo, todo tiene que ser perfecto, se tiene que parecer a mí. ¿Qué te ocasiona eso? Juicios con la justicia, porque los que están juzgando continuamente reciben continuamente juicios con la justicia. Entonces, ser librado de peligros, para eso te ayuda el ópalo, sentirte alegre, tener salvación y liberación del mal de ojo, es decir, también de la envidia de los demás. Son signos muy envidiados, Escorpio, Libra y Capricornio. El ópalo tiene una energía que ayuda. La piedra de ágata, tribu de Naftalí, asociada a signos de Sagitario, Piscis y Escorpio. Naftalí era uno de los hijos de uno de los hijos de Jacob. Y precisamente era un gran maestro, una persona de gran capacidad para enseñar a otros, asociado al signo de Sagitario. Piscis, también toda la experiencia que está en Piscis, se supone que es el último signo en términos de reencarnación, porque ya vivió todas las experiencias. Y Escorpio, también que representa ese conocimiento de la antigüedad, mejora la ágata, la memoria. Calma el corazón, porque son signos Sagitario, Piscis y Escorpio, son signos igual que Naftalí, impetuosos. Entonces calma el corazón, da fuerza y riqueza y refuerza la fe. Y puede asociarse con energía de protección en largos viajes. Aclaro, el hecho de que traigas una piedra, si lo conviertes en un amuleto, es tu perdición. Acabas de generar un cortocircuito que lo único que te va a traer son palos en la vida. Es decir, hay que de verdad conectar muy a profundidad y, por el contrario, nada más utilizar esto como una energía catalizadora, catapultadora de el buen actuar, el bien pensar y el bien sentir. La amatista está asociada con la tribu de Gad. Signos afines, Acuario, Virgo y Sagitario. ¿Qué hace? Darles más valor y coraje para las batallas. Está asociado con esa energía. Purifica la mente, alivio de la angustia, aparta a la persona de conflictos y aporta paz, equilibrio, estimula la inteligencia. El berilo estaba asociada a la tribu Asher, que es Tauro, Acuario y Capricornio. ¿Cuál es la energía que está asociada a esos signos del zodiaco? Sabiduría, inteligencia, entendimiento. Los tauros normalmente son gente también muy aplicada, muy estudiosa. Pero ¿qué pasa? Elimina la tristeza, da prosperidad en negocios y hallar gracia en la gente, que nuevamente es compensar las energías que están asociadas con estas tribus. El onix está conectado a la tribu de Yosef y a los signos de Virgo, Libra y Escorpio. Está asociado a la energía que da memoria y sabiduría, atrae riqueza y bienes materiales. De hecho, era una de las cosas que tenía el Cohen Gadol, y la palabra onix, lo vamos a ver después, tiene la misma gematría que la palabra regalo, por lo cual, claro, es un gran regalo esta sabiduría, porque la sabiduría te da riqueza, pero la riqueza no te da sabiduría. Con la sabiduría lo tienes todo. Incrementa las ganas de estudiar Torah. Por eso da riqueza. El jaspe
hace relación a la tribu de Benjamín y a los signos de Aries, Sagitario y Piscis. Fortalece la energía espiritual, da larga vida y proporciona esa energía que nos ayuda también a ser más espirituales y controlar nuestras palabras. Así pues, cada piedra en su nombre original está conectada con un valor gemátrico y con su nombre hebreo. Por ejemplo, Onix, lo comentaba, es la misma gematría que la palabra regalo, que está vinculado entre los estudios de la Torá y la riqueza. Ese es el regalo. El Yashpe, ¿no? Jaspe, Ya hace referencia a Benjamín, hijo de Ya, que es Atzilut. Pero Yashpe, boca bloqueada, porque guardó su boca de acusar las malas acciones de sus hermanos. Benjamín no lo hizo. Por eso está ligado a esa tribu. Por las cualidades que tiene cada tribu, está asociada a la gematría y la piedra correspondiente. El rubí, por ejemplo, los Libra son muy obstinados en su parte ideológica y espiritual y tiene que ser como ellos dicen. El rubí está asociado a suavizar el corazón en ese sentido.